Bendiciones y muy buenos días tengan todos aquellos los que se van a conectar en este espacio de Saetas Escogidas y también aquellos que se estarán conectando en la plataforma YouTube un poquito más adelante. Todavía estamos trabajando en la página, pero todos los que se conecten en este medio, en esta mañana, sean bienvenidos. El día de hoy traigo un tema acerca de la unidad. ¿Qué es el significado de unidad? Unidad simplemente significa, usted lo puede buscar en el diccionario bíblico, significa propiedad que todo ser posee. O sea, la palabra unidad es algo que todos los seres humanos poseemos. Unos tenemos mayor, ¿cómo se dice? Mayor nivel de unidad, otros tienen muy poquita unidad, pero el significado de la palabra unidad es que es algo que todos los seres humanos poseemos. Amén. Eso como que cuando Dios nos creó, nos puso este paquete de la palabra unidad ya en nosotros. Entonces, como le digo, algunos lo poseen a grande escala, otros a muy poquita escala, pero todos los seres humanos ya nacemos con esa añadidura de la palabra unidad. Dice el significado que unidad es la propiedad, es algo que ya viene en nosotros, es algo que poseemos. Dice propiedad que todo ser viviente posee. O sea, no hay ningún hombre sobre la tierra que no traiga esa palabra de unidad. A muchos les gusta estar rodeado de gente, buscan la unidad, ¿verdad? Otros son muy, nomás yo me uno con dos o yo nomás me uno con tres. Pero todos, hermanos, todos, iglesia, tenemos esa palabra en nosotros porque es algo que ya poseemos, la palabra unidad. Y yo te voy a hablar, así como tú y yo, cuando fuimos creados, obtuvimos la palabra unidad. Mire que desde que estamos en el vientre de la madre, ¿verdad? Desde ahí, ¿con qué estamos unidos? El bebé, ¿con qué está unido en el vientre de la madre? Con el cordón umbilical, ¿verdad? Ahí ya viene la unidad. No es que usted se formó solo y usted y yo crecimos solos en la panza, flotando en una bolsa llena de agua. No, es a través de la unidad. Es por eso, no me voy a meter al tema, aunque ya estamos próximos al Día de las Madres, pero no me voy a meter a ese tema. Simplemente estoy trayendo cómo desde que estamos en el vientre de la madre ya viene la unidad del ser nuevo que se está creando con otro ser. Compartimos, ¿verdad? El aire que la mamá respira, lo que la mamá come, lo que la mamá siente, el bebé lo siente, porque ya hay una conexión de unidad. Y mire, cómo la palabra del Señor nos enseña, aún que Jesús fue el Hijo de Dios, Él aquí en la tierra también tuvo una conexión de unidad. Y sabe que cuando, obviamente sabemos, ¿verdad? Fue unido desde que el Padre lo puso en el vientre de su madre María. Desde ahí él hubo una conexión de unidad con lo terrenal. Y así como el Padre buscó esa conexión de lazo de unidad, porque Dios es Dios, iglesia. Si Dios hubiese querido, nada más hubiera escogido a María y le hubiera dicho, solamente te voy a usar a ti para que crezca el Salvador de la tierra, pero solamente será flotando en una bolsa de agua. Si el Padre lo hubiera querido así, créame, Él tenía todo el poder y tiene todo el poder para haberlo hecho. Más sin embargo, me gusta esta palabra, que aún el Padre buscó la unidad de Jesús con una conexión aquí en la tierra. Yo no sé si usted lo había visto de esa manera, pero yo me gocé cuando dije, wow, el Padre buscando que aún el Hijo viniera con la palabra unidad, que es algo, una virtud, una propiedad que todo ser humano tiene, la palabra unidad. Y desde ahí Jesús fue unido a un ser terrenal que fue María, amén, la madre de Jesús. Y mire, más adelante cuando Jesús crece, quiero llegar al punto de la historia. Cuando Jesús empieza a crecer y empieza a tener el llamado ya para empezar a desarrollar su ministerio aquí en la tierra, más de 30 años, Él no lo hizo solo.
Cuando Jesús empieza a promover su ministerio, ahora sí, empieza a mirar, dice que iba pasando por ahí, ¿verdad? Y que miró a Pedro y miró a su hermano que estaban echando las redes por allá en el mar de Galilea. Y dice la palabra del Señor que cuando los miró, los llamó y les dijo, ahora ya no serán pescadores de hombres. Les dice, ya no serán pescadores, ahora serán pescadores de hombres. En otras palabras, ya no vas a estar pescando pescaditos en un mar. Ahora te voy a usar, como quien dice, para que pesques almas para mi reino, para el reino de los cielos. Entonces, miramos que cuando Jesús empieza su ministerio, también el maestro, ¿qué fue lo que buscó? Unidad. Diga ahí conmigo o escriba o repita la palabra unidad. Jesús, para poder desarrollar el ministerio, aunque era el Hijo de Dios, aunque fue llamado para un propósito que más adelante lo vamos a mirar, él necesitaba que para iniciar el ministerio, él necesitaba hombres que creyeran en él, que lo siguieran, que lo apoyaran, que estuvieran con él, que miraran cómo Dios el Padre lo usaría. Él necesitaba. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos estar unidos a alguien. Siempre el ser humano va a buscar la unidad. Si usted es una persona, iglesia, que a usted no le gusta la unidad con la gente, tiene que escudriñar su corazón y mirar qué es lo que está pasando dentro de él. Usted y yo no fuimos diseñados por Dios para decir, oh hermana, pues yo me voy a ir a vivir a la último punto de la tierra para no vivir con nadie. Si yo vivo solo, yo soy feliz. Si yo estoy solo, soy feliz. Mínimo ocupas a alguien, a una persona que esté a tu lado. ¿Para qué? Para generar un vínculo de unidad. Entonces, cuando el maestro empieza a desarrollar su ministerio, busca a hombres también para tener esa conexión de unidad. Y cuando Jesús junta a los 12 discípulos, usted ya sabe que fueron 12 hombres que él los trae en unidad para trabajar en el ministerio. Pero si hay algo que al enemigo no le gusta, iglesia, es la unidad en el cuerpo de Cristo. Usted no puede vivir sin estar unido como cuerpo de Cristo. He escuchado a muchísima gente que dice, yo amo a Dios, sirvo a Dios a mi manera, pero yo no me congrego en ningún lugar. Yo estoy mejor en mi casa sola, ahora sí casi dicen que mal acompañada, que ir a congregarme a una iglesia. ¿Y sabes qué? La palabra del Señor nos enseña, dice, no te dejes de congregar. Dice, como algunos, dice, tienen por costumbre hacerlo. Se te hace una costumbre no estar en unidad. Entonces, lo que esta mañana yo te quiero compartir con la palabra, si Jesús, el maestro de Galilea, necesitó a 12 hombres, a 12 discípulos para llevar a cabo el ministerio y servir al Padre y cumplir su propósito aquí en la tierra, ¿quién somos tú y yo para decir que no necesitamos congregarnos, iglesia? Yo te quiero animar, te quiero exhortar, te quiero motivar a que busques un lugar donde congregarte. El ser humano tiene que estar en unidad. Usted, así como el cuerpo tiene las manos unidas, los dedos unidos y todo se va formando en su cuerpo, la Biblia describe así al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Un brazo no puede estar por un lado, la pierna por otro, la rodilla por otro. La unidad. Y mire, obviamente al enemigo, si algo no le gusta, es que la iglesia camine en unidad. Lo mismo que hizo con el maestro de Galilea tan hermoso al cual nosotras ahora conocemos y amamos. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 14 al versículo 16. Dice la escritura. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me quieren dar? Y yo
os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Miramos cómo Jesús pasa por un tiempo donde aquellos que él buscó para tener unidad, uno de ellos se empieza a descarriar. Uno de ellos empieza a separarse del propósito de aquello que Dios, el Padre, lo había escogido y lo había llamado para que estuviera con el maestro. Aún miramos en la palabra, ¿verdad? Que decimos, es que ya estaba profetizado el hijo de perdición, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, estos tuve y solamente se me perdió uno, que fue el hijo de perdición. Y a veces decimos, ya estaba profetizado, hermanas, de todas maneras se iba a separar. Pero mire qué tremendo. Yo lo que te quiero llevar en esta mañana es decirte, en este día, es decirte, aún Jesús pasó por el proceso de la desunidad, de estar desunido, de dividirse. Y es lo mismo que el enemigo el día de hoy quiere hacer con la iglesia, quiere traer división. Hay muchos ministerios muy grandes, hermano, que el enemigo entra. Acabamos de leer aquí en Mateo 26, versículo 14. Dice que el enemigo entró, dice la palabra. Dice entonces uno de los 12 llamados. En otra versión dice que a Judas, dice en Lucas 22, 3 al 6, dice, entonces Satanás entró en Judas. ¿Y a Judas cómo lo conocemos? A Judas lo conocemos como el que traicionó, ¿verdad? Conocemos a aquel que dejó al maestro, que lo entregó por 30 monedas de plata. Y no me voy a meter en las 30 monedas de plata, pero las 30 monedas de plata en ese tiempo equivalían a la compra de un esclavo. Era cuando alguien iba a comprar un esclavo, era el valor que tenía un esclavo en aquellos años, en aquellos tiempos. Es por eso que se le vende como un esclavo al maestro. Cuando Judas va y se presenta a los sacerdotes y les dice, ¿qué me van a dar si yo les entrego al maestro? Por eso es que le dan las 30 monedas de plata. Esa es otra historia, esa es otra enseñanza. Pero mire qué tremendo. Aún el maestro, siendo humano, experimentó en la división. Experimentó el dividirse. No él, no Jesús, sino Judas, que era el que le había de entregar. Y miramos cómo él recibe esas 30 monedas de plata. Y yo me imagino, hermano, yo quiero llevarte en esta mañana, iglesia, cómo se sentiría el corazón de Jesús cuando experimentó la traición de Judas. Recuerde que en la última cena, cuando el maestro estaba compartiendo el pan con ellos y les estaba diciendo, este es el pan que por mi cuerpo es entregado, este es el vino, hacer memoria en esto. Ahora nosotros no tomamos la cena del Señor solamente por tomarla, sino que dice la palabra que es para que también haya sanidad y podamos arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos los unos con los otros si es que hay algo ahí que nos está estorbando. Pero mire, ¿cómo se sentiría Jesús con el desprendimiento, sabiendo que en esa cena que él estaba teniendo, ahí en su mesa estaba el que le había de entregar? Aún le pregunta, ¿verdad? Él le dice el maestro, lo que has de hacer, le dice a Judas, ¿qué le dice? Apresúrate a hacerlo, le dice. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a entrar su ministerio en un tiempo de desunidad, en un tiempo de división. El enemigo fue el que entró en el corazón de Judas, dice la palabra, que Satanás mismo entró en el corazón de Judas. Y estas son palabras muy fuertes, ¿verdad? Que hoy en día, líbrenos el Señor que digamos, no es que le entró el diablo en el corazón, no, usted me apedrea si yo digo eso, que a alguien le entró Satanás al corazón. Luego decimos, ¿quién es usted o usted para juzgar? Y es verdad, pero mire, es el mismo enemigo, iglesia, que trae la división. Aquí no es Dios. A veces pensamos, bueno, Dios lo permitió. Es verdad, aquí también miramos que Dios lo permitió. Pero las emociones del maestro, porque él seguía siendo un humano, aunque era el Hijo de Dios, él también experimentó dolor. Él también experimentó quebranto. Él también experimentó decepción. ¿Por qué? Porque alguien de los que él había escogido para trabajar con él en el
ministerio, se estaba desprendiendo de su ministerio. Y eso es algo tremendo, hermano. El enemigo quiere trabajar en la división de la iglesia. El enemigo quiere trabajar en traer división, en que dos cabezas no se puedan poner de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que si dos o tres se pusiesen de acuerdo, lo que pidieran al Padre os sería hecho. O sea, Dios haría la respuesta o daría la respuesta a la petición. Es por eso que el enemigo está empeñado en traer esa desunidad, esa separación del cuerpo de Cristo. A él no le conviene que se junten dos o tres guerreros para pelear por una batalla. Al enemigo no le conviene que se junten dos o tres mujeres de oración y digan, vamos a levantar esta petición delante del Señor y el Señor no la va a contestar. Al enemigo no le conviene. ¿Sabe qué le conviene al enemigo? Al enemigo le conviene una iglesia debilitada. Al enemigo le conviene que usted y yo estemos peleados con el que se sienta atrás, el que se sienta enfrente de nosotros. Al enemigo le conviene que el que está a nuestro lado, usted traiga ahí por ahí alguna basurilla en el corazón que no le deja avanzar en su ministerio. Al enemigo le conviene que usted y yo hablemos mal del que está predicando la palabra. Hermanas, hermanos, iglesia, el enemigo es la manera de trabajar, así como lo hizo hace más de 2000 años con el maestro. Es lo mismo que el enemigo sigue haciendo con la iglesia en este tiempo. Al enemigo le conviene que tú estés enojada con tu hermana. Al enemigo le conviene que ahora tú estés enemistada con el hermano, con aquel que se sentaban a compartir la palabra, a hablar la palabra, a meter un día de ayuno, a juntarse, a interceder, a juntarse, a orar. Cuando el enemigo logra separar, sabe que logró ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque un pueblo dividido no puede avanzar. Un pueblo dividido no puede obtener las grandes victorias que Dios tiene para la iglesia. Entonces, iglesia, yo te quiero dejar saber que aún Jesús experimentó, porque tal vez tú me estás diciendo, sí, hermana, para ti tal vez es fácil, tú has tenido la vida preciosa. No, tampoco la he tenido preciosa, hermanas. También he pasado por tiempos donde el engrane no quiere entrar la cadena con cierto hermana o con cierta hermana, y usted dice, ay, es que mejor de lejecitos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a vencer con todas esas adversidades que el enemigo trae a nuestra vida. Jesús no es que dijo, pues ya me vendió, que se pierda. No, Jesús, hermano, todavía fue probado. No es que fue probado una vez en la desunidad. Mire, en el libro de Juan, capítulo 21, lo voy a buscar porque le quiero leer, le quiero dar lectura. Juan capítulo 21 y también en Marcos, para aquellos que les gusta apuntar las escrituras. Dice la palabra del Señor, dice que el enemigo también peleó con Jesús en la unidad con sus discípulos. También el enemigo se metió a pelear. Marcos 14, versículos 66 al 74. Nos habla acerca de Pedro, otro hombre que estuvo unido a Jesús. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un hombre atrevido, fue un hombre valiente, fue un hombre que le decía al maestro, yo doy mi vida por ti, le decía, ¿verdad? Antes de que te apresen a ti, van a tener primero que matarme a mí. Pedro muy rápido para hablar, Pedro muy rápido para expresarse por el amor que le tenía al maestro, ¿verdad? Y a veces somos rápidos, así impulsivos como era Pedro. Pero mire que en estos versículos y también en Juan capítulo 21, dice que cuando ya el maestro había muerto en este capítulo, ya había resucitado, y dice que se les empieza a aparecer a los discípulos. Recuerde que Jesús tuvo diferentes apariciones antes de irse al cielo. Y en el capítulo 21 me llama la atención que cuando se les aparece el maestro, le dice a Pedro, ¿me amas? Y él le dice, tú sabes que te amo.
Entonces el maestro le contesta, pastorea mis corderos. Y le vuelve a hacer la pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y el Señor le contesta, cuida mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y por tercera vez el Señor le dice, pastorea a mis ovejas. Mire, le deja un paquete muy grande a Pedro. ¿Ok? Le deja una responsabilidad muy grande a Pedro. ¿Por qué se la deja a Pedro y no se la dejó a otro discípulo? ¿Por qué a Pedro? Usted dirá, bueno, tal vez porque Pedro era atrevido, tal vez porque Pedro era aventado, tal vez porque Pedro era impulsivo. Pero ¿sabe por qué en el capítulo 21 del libro de Juan el maestro le deja encargada todas las ovejas y, como quien dice, le estaba dando la confianza de decir, tú puedes pastorear a mis corderos? Te tengo la confianza, Pedro, para que tú cuides de mis ovejas. Te tengo la confianza, Pedro, yo ya me voy, pero te estoy dando a ti la confianza para que pastorees a mis ovejas. ¿Sabe por qué? Porque en Marcos capítulo 14 ya había habido un antecedente tremendo donde Pedro había negado al maestro. ¿Se recuerda de esa historia? En Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72, usted lo puede leer cuando tenga tiempo para que lo compruebe con la palabra. Dice que cuando arrestaron al maestro, ¿cuántas veces Pedro le negó? Iglesia, le hago esta pregunta. ¿Cuántas veces le negó Pedro al maestro? ¿Una? ¿Dos veces? ¿O tres veces? ¿Cuántas veces Pedro le negó? Tres veces. Escríbale ahí. Tres veces Pedro negó conocer al maestro. ¿Sabes que estaba todavía en el último momento? Cuando Jesús estaba siendo apresado, cuando Jesús estaba diciéndole a los discípulos, ya se está acercando mi hora, les dijo. En Juan capítulo 17:1 les dice, ¿verdad? Miramos ahí cómo les dice, mi hora se ha acercado, les dijo. Ahora sí que yo oro al Padre y ruego al Padre que como el Padre es uno en mí y yo en él, estemos así de unidos. Él sabía que cuando el enemigo hiriera al pastor, las ovejas serían dispersadas, serían esparcidas, hermano. ¿Por qué? Porque iba a entrar la desunidad. Y miramos cómo en Pedro, por el miedo, hermano, por el temor, yo no sé por qué, entró en el corazón de Pedro y negó al maestro tres veces. La presión tal vez lo hizo negar. Por eso cuando el Señor decía a Pedro, Señor, hasta la muerte voy a estar contigo. Ay, el maestro volteó y le dijo a Pedro, ay, Pedro, tú me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante. O sea, no te adelantes a hablar. No te precipites a hablar, voy a ser negado. ¿Por qué? Porque Jesús podía mirar en ellos y discernir en ellos lo que aún iba a suceder antes de que pasara. El maestro sabía todo. Y miramos cómo Pedro le niega tres veces, cómo el enemigo entró en Pedro. Recuerde, en Judas dice que Satanás entró para traer división, entró para poder vender al maestro. En Pedro, hermanas, también el enemigo entró para traer esa división. Y cuando te digo eso, no es que estoy diciendo, ay, Pedro estaba endemoniado. No me malinterprete. Estoy diciendo que la desunidad y el dividirse es un terreno del enemigo. Es un terreno de Satanás. Así se lo digo tal cual. Y cuando empieza a entrar en Pedro, empieza a entrar eso de decir, no, tal vez tuvo temor, hermanas, y es comprensible. Acababan de apresar al maestro. Sabía que lo que le iban a hacer. Oiga, cualquiera a veces queremos salvar el pellejo, ¿verdad? Y decimos, no, pues no le conozco. Tres veces le niega a Pedro. Pero ¿sabe cuántas veces el Señor le reafirma a Pedro? Yo estoy contigo, Pedro. Aunque me negaste, aunque el enemigo trató de traer la desunidad entre tú y mí, entre tú y yo, perdón. Imagínese que el maestro se hubiera ido al cielo sabiendo que Pedro le negó tres veces.
y que no hubiera habido oportunidad de que Jesús hubiera vuelto a hablar con Pedro, ¿usted cómo cree que Pedro se hubiera sentido, iglesia? Contésteme. Si ya no hubiera habido oportunidad de que Pedro enmendara o de que Pedro hablara con el maestro, ¿cómo se quedaría Pedro? Primero se quedaría con culpa. Y dígame sí o no. ¿Usted qué piensa cómo se quedaría Pedro? ¿Con culpa? Tal vez con un corazón redarguido. Tal vez me voy a atrever a decir más allá que con el paso del tiempo, con esa falta de perdón y de aceptación en él mismo, tal vez se hubiera convertido en una raíz de amargura. Oiga, ver negado a Jesús no era algo fácil. Entonces miramos, iglesia, cómo el enemigo, aún en los últimos momentos, en las últimas horas de vida del maestro, la última estocada que el enemigo quiso traer sobre el ministerio de Jesús, diga conmigo, fue la división. Iglesia, si algo el enemigo aplaude es cuando una iglesia está dividida. Es por eso que muchas veces empiezan las iglesias, vamos a tener confraternidades, vamos a tener unidad, vamos a tener campañas donde nos unamos y a veces no ve usted a mucho pueblo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha división en las iglesias. Hoy en día hay mucha división en el pueblo de Dios. Hoy miramos a un alma en este ministerio, para el otro mes está en otro ministerio, para 3 meses ya está en el otro ministerio. No se lo digo, hermanos, ya voy para casi 30 años en el evangelio y lo he mirado. Me he encontrado a gente que le digo, hermana, fui a su iglesia y no la miré. Oh, es que ya no estoy ahí, hermana. Ahora estoy en este ministerio. Ahora estoy en este ministerio. ¿Usted cree que una iglesia que donde las ovejas no tienen esos fundamentos de unidad, usted piensa que esos ministerios van a permanecer? No pueden permanecer, hermanas. ¿Por qué? Porque si algo el enemigo aplaude, es que usted esté desapartada del cuerpo de Cristo, que usted esté por su lado, cada quien dividido, es ahí donde el enemigo le gusta. Porque si al maestro se la aplicó, quiso traer esa desunidad, quiso traer esa división, siendo Jesús. Pero gloria a Dios, porque Jesús vino a cerrar esa puerta, y con esto voy a cerrar yo también. Jesús vino y cerró esa puerta de división en su ministerio. En este acto que el maestro hizo con Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Él le dice, sabes que te amo. Y le empieza a decir, pastorea mis corderos, cuida mis ovejas y pastorea a mis ovejas. En otras palabras, el maestro estaba resarciendo, el maestro estaba trayendo esa sanidad en Pedro. ¿Por qué? Porque habían sido 3 veces que él trató de salirse de ahí, de zafarse, trayendo esa división. Pero el maestro de Galilea, el precioso al cual amamos y servimos, vino con eso cuando se apareció después de que resucitó y le dice, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida a mis ovejas. Con eso le estaba diciendo, se cierra la puerta de división. Ahora tú y yo volvemos a ser uno. Ahora tú y yo volvemos a estar en unidad. Iglesia, te quiero dejar en este día con esta palabra. Si te encuentras que en un lugar donde no te sientes, si estás en tu casa, me refiero, si estás en una congregación, gloria a Dios, continúa ahí, porque en el lugar donde estás, si Dios te puso ahí, avanza en el propósito de Dios. Recuerda esto, la división viene de parte del enemigo, pero la unidad viene de parte del cielo. Amén. Así que si aún Jesús pasó por una etapa de división, uno se le dividió completamente, que fue Judas, y el otro estuvo ahí en el proceso de ser dividido, pero pudo vencer y pudo tener la unidad con Jesús. Y cuando Jesús le dijo, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas y cuida mi rebaño, le estaba diciendo, ahora me vuelvo a unir contigo, ahora tú y yo volvemos a ser uno, como yo soy con el Padre y el Padre en mí. Es por eso que Jesús les dice ahí, la hora se ha acercado.
Únanse, no se separen. Iglesia, si estás pasando por un tiempo de tempestad, no corras. Únete para ayudar en el tiempo de dificultad. El Señor te bendiga. Busca la unidad. Si tienes que unirte el día de hoy a alguien que no le has hablado, que no le has llamado, que el enemigo entró, que trajo división, este es el día para que unas esa presencia hermosa en Dios y la unidad siga siendo levantada en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.